amados hermanos, por ese sacrificio de labios que han hecho. Le damos el lugar a nuestro hermano David Cerón, quien trae la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dios los bendiga, paz a vosotros, nos recibimos puesto de pie, por favor. Paz a vosotros. A favor, paz. Paz a vosotros, hermanos y hermanas. Antes de escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta mañana, los invito a que, inclinando nuestros rostros, cerremos los ojos y nos pongamos en las manos del Eterno. Oremos. Padre nuestro que moras y habitas en la expansión de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por la vida, la salud, porque nos concede, Señor, estar presentes en tu casa de oración, alabando y glorificando tu santo nombre. En esta mañana hemos de estudiar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos y cada uno de los aquí presentes, para que, Señor, podamos salir de este lugar con un espíritu altamente edificado en tu palabra. Padre, te pedimos que tú bendigas grandemente, Señor, a todos y cada uno de mis hermanos, aún a los ausentes. Hoy en esta mañana de fiesta, de solemnidad, el gozo, Señor, está presente y te pedimos que ese mismo gozo, Señor, se mantenga durante los 7 días de la solemnidad y aún el octavo. A ti, Padre eterno, daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y en esta mañana me gustaría que estudiemos esta solemnidad. ¿Qué representa todo esto que vemos a nuestro alrededor? Ya se nos ha enseñado que es un estatuto. En la predicación del día de ayer ya se nos enseñaba eso. Todos sabemos que un estatuto se debe de guardar en tiempo y forma. Aparte, este estatuto fue dado ¿por quién? Por el Eterno. Entonces, cuando nuestro Dios habla, hermanos, a nosotros solo nos queda obedecer. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hermanos, me gustaría comenzar por el significado de la palabra. En el hebreo, hermanos, se dice la fiesta de Sukkot. Sukkot, hermanos, se traduce como cabañas, como tiendas, pero también como tabernáculos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nosotros podemos ver que el título de nuestro tema hoy en esta mañana será Cabañas, pasado, presente y futuro. Es importante, hermanos, conocer la historia de esta gran fiesta para entender el por qué se sigue celebrando de una manera metódica al día de hoy por la Iglesia Israelita Casa de Dios, pueblos judíos y demás gentes que han sabido reconocer y por ende obedecer este mandato del Eterno. Vamos a ver, hermanos, qué dice Romanos 11. El apóstol Pablo le hablaba a los habitantes de Roma, ahí en el capítulo 11, versículos 16 al 21. Pongamos mucha atención, mis amados hermanos. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás,
fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas. Antes, ¿qué? Teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te perdone. Fíjese bien, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de algo hermoso. Ustedes recuerdan cuando en la escritura se dice: a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué? No le recibieron, hermanos. Quiere decir, cuando dice a lo suyo, su propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del maestro? Él le dijo a sus discípulos claramente: id a las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel, ¿sí? Ese era lo suyo. Pero dice que los suyos no le recibieron. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien recibe a alguien, a otra persona? ¿Para qué lo recibe? Por ejemplo, si alguien llega a tocar a su puerta, darle la bienvenida. ¿Pero para qué más? Para establecer una relación, una amistad. Algo trae que decir esa persona, ¿no? Y si me interesa, lo recibo. Si no me interesa, le cierro la puerta. Que es lo que hacen muchas gentes. Lo siento, este hogar es católico. No aceptamos propagandas protestantes. ¿Qué están haciendo las personas? No quieren recibirnos, no quieren recibir el mensaje. Bueno, pues así, con esa conducta, se comportaron los judíos. No quisieron recibir al maestro. Y muchos de ellos, hermanos, hasta el día de hoy, siguen esperando la venida del Mashiach. Porque no creen que haya venido. No le recibieron. Entonces, hermanos, como no lo recibieron, dice que entonces, cuando Él, después de que resucitó, se les aparece, ya cambió la ordenanza. Ya no les dijo: id para a las ovejas perdidas. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice a la casa de Israel, no, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese era lo suyo, hermanos. Él venía a salvar, pero los suyos no le recibieron. Entonces, los suyos, el pueblo de Israel, hermanos, el apóstol Pablo lo está ejemplificando como esa oliva. Pero esa oliva se está alimentando de una raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le dice a Roma o a los romanos, les está diciendo: no te ensoberbezcas. No digas: qué bueno que las ramas fueron quebradas para que yo fuera ingerido. ¿Sí? Porque sepas pues que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te está sustentando a ti. Entonces, gracias a que los suyos no le recibieron, hermanos, nosotros como gentiles fuimos injertados en esa oliva. Y ahora nosotros, a la par del pueblo natural, estamos siendo alimentados de la grosura, ¿sí? De esa raíz que es Cristo. Hay muchos judíos, hermanos, que sí creyeron en Jesús y que al día de hoy no hacen las cosas como en la antigüedad. Ellos sí aceptan que el Mashiach vino. Entonces, hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar hoy en esta tarde, en esta mañana. Fíjense bien, hermanos. ¿Por qué les decía yo que el significado de la palabra es importante? En el pasado
se mandó a hacer un tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién fue el responsable de hacer el tabernáculo? ¿A quién se le dijo? Vamos a ver, hermanos, para refrescar un poco la memoria, porque ciertamente esto ya lo hemos visto, y fíjense bien, es importante porque todo lleva una conexión, hermanos, no son cosas aisladas, no es de decir, el tabernáculo es el que construyeron en el desierto, ese donde se aparecía la nube, no, no, hermanos, el tabernáculo tiene un significado hoy en esta solemnidad y lo vamos a ver. Fíjense bien, capítulo 40 del Éxodo, versículos 1 y 2, una de mis hermanas que lo encuentra rápidamente. 1 y 2 dice así. Gracias. Vamos a seguir diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Gracias. ¿Hasta ahí? Sí, hermano. ¿Qué les dije que significaba la palabra Sukkot? Tabernáculos, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante, hermanos, esto que vemos aquí, ¿qué viene siendo? Un tabernáculo, una cabaña, una tienda, ¿sí? O sea, el significado de la palabra Sukkot, hermanos, abarca todo esto. Entonces, es importante que nosotros lo vayamos analizando. ¿Cómo el primer tabernáculo, quién lo levantó? Moisés, hermanos. ¿Quién dio la orden? Nuestro Dios. Entonces, hermanos, fíjense, ¿para qué fue levantado ese tabernáculo? ¿Para qué creen ustedes? Para el testimonio. Aparte, hermano Rodolfo. ¿Un agradecimiento? No, porque el que lo estaba ordenando, ¿quién era? Dios. El Eterno estaba ordenando que se levantara ese tabernáculo. Vamos a ver, hermanos, aquí mismo en el capítulo 40, versículo 34. ¿Qué dice mi hermano José? 34. Sí. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. ¿Para qué era el tabernáculo? Para la gloria de Jehová. La gloria de Dios. Dios estaría con su pueblo ahí, hermanos. Un lugar especial, ¿sí? Y pongan mucha atención en lo que estoy diciendo. Dios está ahí con su pueblo en el tabernáculo, ¿sí? Dice que una nube cubría y la gloria de Jehová lo tenía ¿qué? Lleno. Entonces, hermanos, para eso era el tabernáculo, porque era necesario ese lugar, ¿sí? Para que la presencia de Dios estuviera ahí con su pueblo. Y fíjense bien, hermanos, Levítico 23, 39 al 41. Sí, gracias. Dice así: Empero los 15 días del mes séptimo, cuando veréis allegar el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, y sábado también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días.
Y haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada un año será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. Gracias, hermano. Dice el 42, en cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros, ¿qué? Descendientes. O sea, esto que vemos aquí, hermanos, ¿sí? Es para que nosotros sepamos lo que vivió el pueblo, porque nosotros, al formar ya parte de esa oliva, ¿qué venimos siendo? Descendientes, ¿sí? Recordemos que cuando los fariseos le decían a Jesús, nosotros siempre hemos sido libres, porque somos descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Y qué les dijo el maestro? Si fuerais descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero vosotros sois descendientes de vuestro padre diablo. Entonces, hermanos, nosotros, si ya estamos haciendo las obras de Abraham, ¿qué venimos siendo? Simiente de Abraham, somos sus descendientes. Entonces, aquí este verso, ¿para quién está dado? Para nosotros también, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas sí se dio a habitar. No quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo celebrando cabañas en el desierto, no. Dice habitar. Habitaron en tiendas improvisadas. ¿Qué les dije que significaba la palabra Sukkot? Tiendas también. Entonces, tiendas provisionales que ellos se construían, ¿sí? Para poder ir habitando conforme iban avanzando en el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían una tierra propia. Todo esto que se ordenó, hermanos, fue para cuando ya tuvieran posesión de la tierra prometida. Ahí ya iba a haber árboles espesos de frutos para poder celebrar esta solemnidad como se debe. Entonces, hermanos, fíjense bien cómo este tabernáculo que fue construido en el pasado, ¿sí? Ahí en el desierto, y que precisamente era un tabernáculo que era llevado a donde el pueblo iba avanzando, ¿sí? Fíjense bien, Deuteronomio 4, 44 al 45, nos dice así. A ver, adelante. Dice, esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto. Muy bien. 5.1, una de mis hermanas. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Muy bien. Fíjense bien, hermanos, lo que leyó nuestro hermano José. Dice, esta pues es la ley de Moisés. No. ¿Cómo dice? Esta es la ley que Moisés ¿Qué? propuso. Exactamente, que la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que... ¿Por qué la gente dice la ley de Moisés? Porque Dios le dio a Moisés la ley. Entonces, hermanos, fíjense cómo la gente erróneamente no celebra las fiestas porque dicen que es la ley de Moisés, o sea, la ley de un hombre, ¿sí? Pero nosotros vemos que es la ley que el Eterno le da a Moisés y que Moisés le notifica ¿a quién? Al pueblo, hermanos, ¿sí? Esa ley de celebrar cabañas, tabernáculos,
Sucot, tiendas, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, la Biblia Kadosh israelita traduce la palabra al hebreo Sucot. La Reina Valera 1960 dice tabernáculos y la antigua versión dice cabañas. Las tres están correctas, ¿sí? Entonces, esto es, hermanos, para que nosotros vayamos aprendiendo que esta fiesta, como la digamos, es correcta. Tabernáculos, cabañas, Sucot. Y fíjense bien, hermanos, aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que ¿quién? Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. ¿Para qué? Para poseerla, ¿sí? Entonces, hermanos, el libro de Deuteronomio, ¿sí?, se le conoce también como ¿qué? Repetición de la ley, ¿sí? Quiere decir que esa ley que fue escrita por el dedo de Dios en el Sinaí, que le fue dada a Moisés, que Moisés bajó y que rompió esas dos tablas por ver el pecado del pueblo ante un ídolo. Esa ley después fue escrita nuevamente, ¿sí? El Eterno le vuelve a decir a Moisés: alízate 2 piedras, ¿sí?, porque voy a escribir nuevamente la ley. Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver que esto que estamos haciendo no es ordenanza de ningún hombre, es ordenado por el Eterno, ¿sí? Del Génesis a Deuteronomio, hermanos, se conoce como ¿qué? Como la ley, como la Torá, ¿sí? Y esta Torá, hermanos, esta ley es dada por Dios, ¿sí?, para que el pueblo viva regulado. Un pueblo sin ley, hermanos, ¿cómo es? Pues hace su voluntad, hacen lo que quieren, y no hay quien les ponga un alto porque no hay una ley. Pero si nosotros, como pueblo de Dios, ¿sí?, si decimos ser de la simiente de Abraham, entonces tenemos que obedecer esta ley. No como aquellos que predican los domingos y que se dicen ser cristianos y que se dicen ser hijos de Dios, pero no guardan los mandamientos, no guardan las fiestas. Pero sí guardan las fiestas paganas. Es ahí, hermanos, en donde nosotros nos podemos dar cuenta en dónde estamos parados. ¿Cuándo han visto ustedes que aquí se mencione como celebración alguna fiesta pagana? O dejémonos de una fiesta pagana, tan solo un día festivo, que digamos: ay, hermanos, mañana vamos a reunirnos aquí porque va a ser el día del trabajo. ¿Cuándo? Jamás. Nosotros nos reunimos aquí, hermanos, solamente en fiesta. El día Shabbat es considerado fiesta, ¿sí? Las 3 fiestas que se mencionan en la ley también las guardamos, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que lo que estamos haciendo está apegado a lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Fíjense bien, Deuteronomio capítulo 7, 11 al 13. Hermano Joaquín. De 12, 7, 11, 11 al
Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puestos los por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Amén. Fíjense bien, hermanos, mucha gente piensa que el guardar estas leyes es un peso, es gravoso. Pero si nosotros vemos, hermanos, dice aquí, y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, ¿y qué? Te bendecirá. Hermanos, el guardar las fiestas nos trae bendición. Ya nos lo decía nuestro hermano también en su predicación ayer, que si no hemos sido bendecidos, hermanos, creo que año con año le pedimos al Eterno que nos conceda la vida para estar en la próxima solemnidad. Y no tan solo, fíjense bien, hermanos, no tan solo el Eterno nos ha concedido estar en la siguiente solemnidad, sino que nos ha concedido estar el año siguiente. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un día? En un día, Ahora pónganse a pensar en un año. Y si en cambio la bendición del Eterno ha sido con nosotros, tal es así que aquí estamos. Tal es así que nada nos impidió el día de hoy presentarnos delante de Él. Entonces, hermanos, es una bendición estar hoy en la casa de Dios. Es una bendición guardar estas fiestas, estar apercibidos, ¿sí? Porque yo a veces digo, cuando se acercan esas fiestas paganas del 12 de diciembre, ¿cómo se ve la gente, hermanos, en las calles? Y bien contentos, y los vecinos salen y van en la calle y contratan la lona y están poniendo luces, o sea, se esmeran por algo que no vale la pena. Sin en cambio, lo que hacemos nosotros vale la pena y mucho. Porque esta solemnidad, hermanos, como lo hemos venido diciendo, está dicha por el Eterno, pero por estatuto ¿qué? Perpetuo. Y la palabra perpetuo nos lleva a imaginarnos algo que no tiene fin, algo que no tiene caducidad. Cuando ustedes ven algo que no tiene caducidad, ¿qué piensan? Uy, esto... Imagínense, ustedes mandan a hacer una puerta de hierro, ¿sí? De acero, bien soldada, bien fabricada. ¿Qué les va a decir el herrero? No, primero se cae su casa antes que la puerta, ¿no? O sea, es una puerta que está garantizada para generaciones. Bueno, pues las fiestas, hermanos, están garantizadas por generaciones, ¿sí? El estatuto que dio el Eterno es para que se guarde de generación en generación. Y es importante que nuestros pequeños vengan, porque si ellos no vienen y no ven esto, y nada más vienen cuando no hay nada, ¿qué van a saber el día de mañana de la solemnidad? Nada, hermanos. Por eso es importante que vengan. No tanto que ya sepan qué es esto, no, pero que vean, que digan, ay, aquí yo fui creciendo y yo veía que ponían ramas, que ponían frutos,
y les va a entrar la curiosidad conforme van creciendo, empiezan a preguntar: papá, mamá, ¿y para qué son esos frutos? ¿Y por qué son esas palmas? Y es ahí donde empieza la enseñanza a los hijos, y es donde ellos comienzan a creer en algo que se ve. Entonces, si yo veo ahorita a este pequeñito, aparentemente él se ve distraído, pero ¿ustedes creen que no ya observó las frutas? ¿Que no ya le llegó el aroma? ¿Que no ya le dijo tal vez a su papá o su mamá: ¿puedo agarrar una de esas? Y el papá: no, hijo, espérate, no, ahorita no, espérate 8 días. ¿Ustedes creen que el niño va a entender 8 días? No, niño, no, yo ya la quiero, porque así son. Pero cuando él crezca, hermanos, va a comprender: con razón mi papá me decía, espérate, ¿sí? Entonces, hermanos, veamos ahora Deuteronomio capítulo 16. 12 al 14, una de mis hermanas. Gracias. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieras hecho la cosecha de fuera y de tu lagar. Y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Gracias. Primer pregunta, hermana. ¿Estas fiestas eran exclusivamente para el pueblo de Israel? No, aquí dice que... ¿Quién más? Dice extranjero. Extranjero. Y todo aquel que está en tus poblaciones, todos aquellos que estaban dentro del pueblo. Exacto. Fíjense bien, hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, entró cuando un faraón, ¿sí? Que tenía por segundo a un varón justo llamado José, ¿sí? Dice que aceptó, vino una época de hambre en la tierra, y entonces entraron a Egipto. Este faraón les permitió pues morar en las tierras que ellos gobernaban, y les dio allá, les dijo: esa es la tierra de Gosén, ahí pueden habitar. Entraron 70 almas, hermanos, fíjense bien, 70 almas, y ahí estuvieron. Pero como estaban bendecidos por Dios, esas 70 almas, ¿qué creen que pasó? Se multiplicaron, hermanos. Y lógicamente el tiempo pasó, y ese faraón que de buen corazón les dio asilo murió. Y entonces entra otro faraón. Ese faraón ya no tenía el mismo corazón que el que dejó entrar a esas 70 almas. Este faraón ya empezó a ver un peligro, y entonces cuando ve que esas 70 almas ya eran 600,000, ¿qué dijo? Vamos a hacer algo, porque si viene un pueblo y nos quiere hacer guerra, ellos se pueden unir y nos van a ¿qué? A derrotar. Y es cuando empieza, hermanos, el subyugamiento. ¿Y qué peor, hermanos, escenario que mandar a matar a los niños varones, dejar a las puras niñas? A partir de ahí, hermanos, 80 años que el pueblo sufrió la esclavitud, ¿sí? Fueron subyugados. Tiempo en el que Moisés creció, porque Moisés, hermanos, vivió 40 años bajo toda la riqueza, bajo toda la enseñanza, imagínense nada más,
del pueblo egipcio, una de las culturas más grandes del mundo hasta la actualidad, porque muchas de sus arqueologías, muchas de sus jeroglíficos aún todavía siguen en incógnita, todavía no se descifran. Imagínense nada más, hermanos, tanta perfección para construir unas pirámides. ¿Cómo le harían? Sigue en la incógnita. Y Moisés, hermanos, fue enseñado, fue educado, fue capacitado en esa ciencia. Pero a los 40 años él sale, huye por haber matado a un egipcio, y allá en tierras de Madián conoce a la que es su mujer, su suegro lo acepta y vive 40 años ahí con ellos. A la edad de 80 años es llamado por el Eterno para regresar a Egipto. Y Moisés le dice: Señor, pues yo soy tartamudo. ¿Ustedes creen que un hombre que fue educado en la ciencia más poderosa del mundo sería tartamudo? Aquí lo que vemos es que estaba ante la presencia del Eterno, y yo creo que cualquiera delante de Dios diría: no, Señor, yo soy el más chiquito, yo soy el menos indicado. O sea, eso fue lo que le pasó a Moisés. Y Dios le dice: ¿quién le dio la boca al hombre? No, tú vas a ir y tú vas a decir esto y esto. Señor, pero es que no me escucha. Tú vas a regresar y con tu vara vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, hermanos, cuando el pueblo sale de Egipto y que en el desierto se escriben estas leyes, cuando ellos celebran su primera solemnidad, hermanos, ya en las tierras fértiles, ¿cómo creen ustedes que haya sido aquella solemnidad? ¿Triste? Imagínense cuántos años subyugados, luego cuántos años en el desierto, ¿no? Y de pronto pues ya estás ahí en una tierra fértil donde fluye leche y miel, ¿sí? Donde dice que los racimos de uva, dice que tan solo un racimo lo tenían que cargar entre 2 hombres. Imagínense el tamaño de las uvas. Y cuando esto, hermanos, pasó, esta solemnidad de las cabañas fue de gozo, de alegría. Y yo les hacía la pregunta que si era para el puro pueblo de Israel, y aquí vemos en Deuteronomio, que es la ley que nuestro Dios mandó, le dice: y el extranjero. Esto quiere decir, hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron solos. Salieron gentes que también estaban ahí, de otros pueblos, y algunos egipcios también, que dijeron: pues yo me quiero ir con ustedes. Y salieron. Esos son los extranjeros, los que no son parte del pueblo, ¿sí? Nosotros, que éramos antes, también éramos extranjeros, hermanos, ¿sí? Algún día nos invitaron, algún día nos hablaron, y venimos y nos gustó y aceptamos, y ahora estamos aquí, hermanos, ¿sí? Entonces, esta es una solemnidad donde debe de reinar ¿qué? Alegría, hermanos. Debemos de estar contentos, gozosos, el ver el rostro de nuestros hermanos, el ver que pasan a cantar, ¿sí? Y dice aquí: y te alegrarás en tus solemnidades tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante. Ahora vamos a ver Josué. Estamos viendo el pasado, hermanos, y esto es muy importante. Josué 8:35. ¿8:35? Sí, hermana, gracias.
ya habían llegado a la tierra prometida, ¿sí? Ya se estaba cumpliendo esa promesa que Dios le había dado al pueblo, ¿sí? 40 años anduvieron errantes, habitando en tiendas, ¿sí? Y como se nos decía también el día de ayer, una columna de fuego en la noche, porque hermanos, déjenme decirles que el desierto es traicionero. En el desierto las temperaturas juegan un papel muy importante, pero van en contra del ser humano, porque en el día temperaturas de 48, 55 grados centígrados a la sombra, y eso sí tienen más sombra. Aquí a veces tenemos 28 grados y ya estamos con el abanico. Imagínense ustedes una temperatura de estas. Y en la noche, que uno pudiera decir, pues ya se metió el sol, se queda calientita la tierra. No, hermanos, baja la temperatura drásticamente. Entonces, cualquiera que se adentre a caminar por el desierto, hermanos, corre grave peligro, aparte de los animales, ¿no? que pudiera haber ponzoñosos. Pero imagínense ustedes, hermanos, en aquellos años no había electricidad como hoy. Pues me cargo mi lamparita, ¿no? Me llevo mis pilas, ¿no? Y aún cuando me llevara yo mis pilas iba a llegar. ¿Ustedes creen que habría pilas para que me duraran 40 años? No, hermanos. Entonces, por eso en la noche era necesario que hubiera luz. Y la columna de fuego no tan solo daba el calor suficiente para que no se congelara el fuego, sino que también iluminaba, ¿sí? Para que los animales que hubiera por ahí no se acercaran. Y en el día, cuando el calor era abrasador, la nube, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van caminando y está el calor así a plomo y de repente pasa una nubecita y uno dice, hasta el airecito se refrescó. Pero ya pasa la nubecita, ya está el sol otra vez. Imagínense, 40 años con ese calor, nadie los aguantaría. Por eso el Eterno los acompañaba, hermanos, con esa nube. Fueron bendecidos por el Eterno. Pero llegan y ven ya la tierra prometida. Moisés no pudo meterlos, hermanos, porque recuerdan qué pasó con Moisés. ¿Cómo? Ya no entró a la tierra. No, pero ¿por qué no entró? Una falta que había cometido. ¿Qué falta cometió? Hirió la peña 2 veces. Y nosotros sabemos qué significado tiene la peña. ¿Sí? Cristo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y hablarle, ¿no? Sin en cambio, él hirió la peña. En su desesperación, uno como hombre, hermanos, puede entender a Moisés. Imagínense, si 20 personas o 30 personas me empiezan a gritar y a decir, y danos de beber y danos de comer, ¿cómo creen que se pone la persona? Ahora, multipliquen eso por 600,000. Pues llegó el momento en que Moisés dijo, ¿acaso quiere que saque yo agua de esta peña? No hizo lo que el Eterno le dijo. Y Dios le dijo, no vas a entrar. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y entonces es cuando en su caminar, hermanos, llegan al monte Nebo. Y dice que lo hace subir, ¿sí?, a la cumbre de Pisga, o sea, la cumbre más alta. Ahí en esa cumbre se ve, hermanos, el valle y le dice, esa es la tierra que yo le prometí a tus padres. Pero no vas a entrar, te dejé que la vieras. Ya para esto, él ya había dejado a su sucesor. ¿Quién era?
Josué, el ministro, ¿sí?, lo dejó como su sucesor. Todos ya sabían que él era quien iba a suceder y ya sabían que Moisés ya no bajaría, ¿sí?, porque dice que hasta la fecha nadie sabe dónde está enterrado Moisés. ¿Qué creen que pasaría si se supiera la ubicación exacta? O ya hubieran sacado el cuerpo, ¿no?, para beneficio propio y mandarlo ofreciendo, a ver, $20 por venir a ver el cuerpo de Moisés. O la otra, que los paganos vengan a adorar a Moisés, ¿no? Por eso es que su tumba no se conoce. Tal vez Dios se lo llevó con alguien. No, fue enterrado Moisés, pero nadie sabe en dónde, ¿sí? Y fíjense bien, hermanos, como dice aquí 8:35 de Josué: no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Mujeres y niños y extranjeros, otra vez se menciona, ya entrados en la tierra prometida, ahí siguieron esos extranjeros, y sus hijos de los extranjeros seguían con el pueblo y andaban entre ellos. Quiere decir, hermanos, que se repitió la ley, se volvió a leer, ¿sí?, para que todo lo que se había dejado escrito se llevara a cabo, ¿sí? Y fíjense bien, hermanos, Josué 8:32 nos dice algo muy importante. Una de mis hermanas Dice así la palabra de nuestro Dios. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Gracias. ¿Quién volvió a escribir las tablas de la ley? ¿Quién? Josué volvió a escribir las tablas, hermanos. ¿Sí? Fíjense bien, esto es importante que lo sepamos, porque a veces nada más decimos, es que Moisés, no. Veamos cómo dice aquí claramente: también escribió allí en piedras la repetición ¿de qué? De la ley. ¿Qué dijimos que significaba Deuteronomio? La ley. No. Repetición de la ley, hermanos. ¿Sí? La cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Entonces, fíjense cómo Josué, sí era un siervo escogido, porque estuvo atento a que se le leyera al pueblo todo lo que Moisés dejó, ¿sí? O sea que Josué no dijo, al fin que ya no está Moisés, ya ni cuenta se va a dar, pues yo voy a decir lo que yo quiera, lo que a mí se... No. Todo lo que dejó Moisés, aquí está. Y es más, yo voy a repetir la ley y aquí están las tablas escritas nuevamente. Imagínense nada más. Entonces, con esto podemos ver, hermanos, cómo este tabernáculo que fue erigido en el desierto y que después se llevó a cabo la celebración ya dentro de la tierra prometida, ¿sí? Vayamos ahora a Josué 23, 1-6. Dice: y aconteció, pasados muchos días después de que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y díjoles: yo soy ya viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas gentes en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia, para que vuestras tribus, estas gentes, así las destruidas como las que quedan,
desde el Jordán hasta la gran mar, hacia donde el sol se pone, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Fíjense bien, hermanos, cómo se le invita al pueblo a no apartarse ni a diestra ni a siniestra, a no olvidarse de guardar, de que vieran cómo el Eterno había sido con ellos. Porque, ¿qué pasó con esos 2 espías cuando regresaron de revisar la tierra? ¿Qué le dijeron? No, es que hay gente tan grande que nosotros parecemos langostas, nos van a aplastar. Y sin en cambio, hermanos, aquellos tenían miedo, porque decían, es que con ellos está un Dios todopoderoso, que les hizo abrir la mar y que destruyó al ejército más poderoso, y ahora vienen contra nosotros. Imagínense, aquellos teniendo miedo adentro y los otros teniendo miedo afuera. No puede ser, hermanos. Por eso se le dijo a Josué, habla con el pueblo y diles, van a rodear a Jericó. Y fíjense bien, van a tocar el shofar. Y le van a dar 7 vueltas a las murallas. Pero crean, esas murallas van a caer. Y dice que ellos obedecieron, empezaron a dar vueltas. ¿Qué creen que hayan pensado aquellos cuando vieron dar vueltas? ¡Ja! ¿A poco así nos van a vencer? Y tocando su trompeta. Bueno, la incredulidad falló. ¿Por qué? Porque después de esas 7 vueltas, hermanos, dice que las murallas, imagínense, hermanos, los muros de las murallas tenían 2 metros de ancho. Imagínense qué se necesita para tirar estos muros de tabique. Bueno, pues unos marrazos y no se cae tan fácil. Ahora imagínense 2 metros de ancho. Necesitaba una dinamita. Sí, o sea, algo fuerte. ¿Y quién más fuerte que el poder del Eterno? Hermanos, si tan solo con un temblorcito de 7.7 grados, ¿qué hace? Hasta el edificio más grande se viene abajo. Eso pasó, hermanos. Yo que la dinamita fue la palabra de Dios. Fíjense, sí, hermanos, gracias. Entonces, hermanos, fíjense bien cómo el poder del Eterno se manifestó con ellos, y por eso les dijo Josué, yo ya estoy viejo, sigan por este camino, no lo dejen. Ustedes han visto, han sido testigos, no lo dejen. Nosotros, hermanos, no hemos sido testigos de esto, ¿o sí? Sí, somos testigos porque no estamos. Pues no somos testigos porque no estuvimos, pero creemos. ¿Y qué dice la Escritura? Bienaventurado el que no vio y creyó. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. ¿Sí? Fíjense bien. Dice 18:1 de Josué, una de mis hermanas. Hermana Andrea, nuestra única hermana joven que está hoy el día de hoy con nosotros. 18:1. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Dice que asentaron en Silo, ahí. ¿Y qué pasó?
También asentaron ahí, dice, el tabernáculo. Ese que llevaron durante los 40 años en el desierto, hermanos, ese tabernáculo dice que lo asentaron ahí en Silo. Todo eso, hermanos, es parte del pasado, es parte de la historia. Hoy nosotros estamos viviendo el presente. Este tabernáculo, estas cabañas, las estamos guardando ya desde que prácticamente tenemos conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Hoy es el presente. Hoy nos estamos gozando en esta fiesta. Hoy estamos viviendo en la solemnidad de las cabañas, en este tabernáculo que se ha levantado, hermanos, a los 15 días del mes ¿qué? Séptimo, ¿sí? Pero ahora viene, hermanos, el futuro. Veamos Isaías, capítulo 7, 14. Uno de mis hermanos. Dice así. Gracias, hermano Joaquín. 7:14 Isaías. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Fíjense, hermanos, esta profecía fue dada 600 años antes de Cristo. 684. Imagínense nada más cuántos años antes se dijo: y parirá hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Bueno, de Jesús. Aquí, hermanos, aquí viene lo interesante. Ya vimos el tabernáculo del pasado, el que se erigió ahí en el desierto. ¿Cuál es el tabernáculo del presente? Cristo. No, estamos en el presente. Esta es la fiesta de las cabañas. Este es el tabernáculo del presente. Pero ¿cuál es el tabernáculo del futuro? Dice: llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Yo les dije que pusieran atención al principio en para qué era el tabernáculo. ¿Para qué les dije? Para que esté la gloria de Dios, esté con nosotros. Exactamente. O sea, Dios con su pueblo ahí en el tabernáculo, ¿sí? Y nuestro maestro llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es nuestro tabernáculo, hermanos, ¿sí? Ese es lo bonito de esta solemnidad, que esta solemnidad representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Veamos si esto se cumplió. Mateo 1:23. ¿Cuántos años les dije que se dijo esta profecía? Con convicción. ¿Cuántos años? 684. 684. Mateo 1:23. Amén. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Cristo con nosotros, Dios. Con nosotros, Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta cómo esta cabaña que nosotros levantamos, el significado que tiene, el significado que representa, ni más ni menos que a Cristo, ¿sí? Por eso esta fiesta es grande, hermanos, ¿sí? Por eso esta fiesta está rodeada de frutos. Dice la Escritura que los frutos del Espíritu son Yo les pregunto, ¿quién de nosotros tiene todos esos frutos?
Pero si yo les pregunto, ¿creen ustedes que Jesús tendría esos frutos? Él es la cabaña, hermanos. Él es el tabernáculo. Él tenía esos frutos. Él los puso en práctica. Él los predicaba, no tan solo de palabra, con sus acciones. Entonces, esta cabaña, hermano, nos invita a que reflexionemos y que cada año hagamos lo posible por estar presentes. Que el Eterno bendiga su palabra en esta mañana. Puestos de pie, vamos a invitar a nuestro hermano que nos va a ayudar a terminar, nuestro hermano Rodolfo, al cual recibiremos con el saludo de paz a vos y paz a vosotros. Pues bien, mis amados hermanos, que Dios bendiga.